Detrás del médico, un programa especial donde se platica de enfermedades más comunes, que se conozcan y se sepan los signos y síntomas iniciales para que acudan a un médico y no se automediquen. Esto es Detrás del médico. Bienvenidos. ¿Sabes que una fractura de pelvis de acetábulo puede llevarte a la muerte? Hablaremos hoy con la doctora Graciela Gallardo al respecto. Quédate con nosotros aquí en Detrás del Médico. Hoy en Detrás del Médico tenemos la presencia de una doctora que se dedica a realizar cirugía de pelvis y acetábulo, aparte de ser traumatóloga con una amplia trayectoria a nivel de hospitales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora Graciela Gallardo, muy amable de estar con nosotros en nuestro programa. Es un honor tener a una de las personas, sobre todo del sexo femenino, poderosa, enjundiosa, muy preparada, profesora, y que de alguna manera ella tiene esa particularidad de ayudar al paciente que tiene una fractura de pelvis. Doctora, bienvenida a nuestro programa, muy amable. ¿Qué es y por qué es la trascendencia de atender a un paciente que tiene una fractura de pelvis o una fractura de acetábulo? Bueno, José Luis, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, las fracturas de pelvis sabemos que son fracturas principalmente por accidentes de alta energía y desafortunadamente es frecuente en pacientes jóvenes, activos, que están en una etapa muy importante en su vida y que el impacto a veces deteriora su estado de actividad laboral. Por lo tanto, esto tenemos que pensar en que lo que queremos es reintegrarlo a su vida laboral. Actualmente, las fracturas de pelvis no solamente se presentan en los pacientes jóvenes, sino también en los pacientes de la tercera edad, sobre todo estos pacientes que cada vez vamos hacia esa parte tercera edad, donde somos más activos, donde la gente ya tiene otro tipo de actividades, ya no solamente está en casa, sino también está fuera de casa y están expuestos también a este tipo de fracturas. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para rehabilitar y reincorporar a estos pacientes a su vida anterior. Esto nos da la oportunidad de que tengamos que formar gente. He tenido la oportunidad de hacer varios cursos. En la actualidad pues ya hay varias personas que se dedican a la cirugía de pelvis y acetábulo y es algo que la verdad me emociona mucho. Tengo prácticamente desde el 96 que yo estoy haciendo este tipo de cirugías. Me formé en Estados Unidos y posteriormente tuve la oportunidad de pues desarrollarme ya con una habilidad técnica dentro del Seguro Social. Para nuestro público es importante conocer porque realmente las fracturas de acetábulo y las de pelvis son fracturas que tienen un problema más serio. Creo yo que uno de los factores más importantes, y no me lo dejarás mentir o reafirmar a nuestro público, es en realidad que quizás las fracturas de pelvis son las fracturas que más te pueden conducir a una muerte. Es correcto, las fracturas de pelvis ponen al paciente en peligro de muerte inmediata, si es que no se atienden oportunamente, porque tienen un sangrado muy importante. Son fracturas que no vemos, no es como una fractura expuesta donde ves el hueso expuesto, sino este está dentro. El paciente puede llegar inclusive platicando y en minutos se deteriora y empieza a bajarse la presión hasta que llega un momento en que prácticamente el paciente queda inconsciente. Por lo tanto, tenemos que pensar los que estamos en el área de urgencias siempre en que un paciente con un trauma de alta energía descartar una fractura de pelvis. Esto lo puede realizar inclusive un médico urgenciólogo, no tiene que ser forzosamente un ortopedista, si está capacitado para atender a estos pacientes, y con una simple y sencilla sábana pélvica que la coloque en el lugar de la pelvis va a salvar la vida. Hablas sobre accidentes de alta energía. ¿Cuáles son los que más frecuentemente tú los ves en la consulta en un servicio de urgencias a este tipo de pacientes? Pues desafortunadamente el alto número de motocicletas son los que más vemos en urgencias, en el área de urgencias, porque en la actualidad tenemos mucha gente que usa motocicletas, supongamos en México.
el tráfico es tremendo, que yo creo que ustedes también lo viven aquí. Y entonces la gente pues dice, es más fácil tener una motocicleta y yo me puedo trasladar en eso, pero desafortunadamente, como yo les digo a los pacientes que llegan a veces a mis manos porque los tengo que operar, dicen, es que yo estaba paradito y llegó el carro y me empujó. Y yo le digo, ay, pues siempre me tocan los buenos, porque yo normalmente cuando estoy en la calle veo cómo se pasan el alto, la verdad, y cómo se pasan, y esto es el gran problema que tenemos ahora, ¿no? ¿Cuál es la característica clínica para que te puedas dar cuenta a nuestro público en un paciente que empieza a tener problemas por una fractura donde, como bien dices, no lo detecta? ¿Cuáles son los síntomas de alarma que debe uno como paciente debe de uno de entender y que el médico también debe de entenderlo de esta manera? Pues mira, sobre todo en el área de urgencias, que es, yo creo que los paramédicos afortunadamente se han preparado cada vez mejor, y este tipo de pacientes antes no llegaban a urgencias, se morían en el lugar del accidente. Actualmente llegan al área de urgencias, y lo que te comentaba, un paciente que empieza con la presión, empieza a bajar, frecuencia cardíaca alta, tenemos que descartar siempre. No vamos a ver inclusive clínicamente que tenga algún hematoma o que tenga alguna herida, porque desafortunadamente es interno el sangrado. Entonces, en compañía del cirujano general, tenemos que siempre descartar una fractura de pelvis, y más vale, supongamos, que le coloques una sábana pélvica y que no la tenga, a que no la coloques y que sí tenga una fractura de pelvis. Sí, para nuestro público es importante. Tenemos un mensaje de nuestro patrocinador Grupo Caloca, que nos hablará sobre los seguros de gastos médicos mayores en este tipo de accidentes. Hola, soy Pilar González, especialista en gastos médicos. Y yo soy Alison Caloca, especialista en vida. Y les vamos a platicar un poquito acerca del plan personal de retiro que manejamos en Grupo Caloca. Y también de tu póliza de gastos médicos mayores, y ambas pólizas es para tu cierre anual. Y bueno, ¿qué queríamos platicar? ¿Sabías tú que como persona física tú puedes deducir el 10% de tus ingresos anuales elevados a 5 UMAM, que aproximadamente son 200,000 pesos? Y que tienes 2 ventanas para deducir. La primera ventana es, puedes deducir tu seguro de gastos médicos mayores, intereses hipotecarios, gastos médicos, y la otra es la ventana de ahorro para el retiro. Está increíble porque podemos ahorrar pensando en nuestra jubilación, y aunque suene muy lejos, vamos a llegar, y todos los treintañeros empiecen ya porque se llega el día. Entonces está padrísimo porque podemos ahorrar para nuestro futuro y no le pagamos al SAT. Está increíble, me encanta. Sí. Es importante que platiques con tu contador y veas cuánto vas a pagar de impuestos en el próximo año. Ejemplo, si el contador te dice, oye, Pedrito, pues tienes 50,000 pesos para pagar en tu declaración anual del 2026. Bueno, pues hay que platicar con nosotros y ver cuál es el plan más interesante y que más se adapta a esta necesidad de deducción, y puedes deducir tu ahorro para el retiro o tu seguro de gastos médicos. Así es que ya saben, si tienen cualquier duda, por favor, escríbanos y con gusto los asesoramos. Bueno, pues ya saben, Grupo Caloca, especialistas en seguros de vida y seguros de gastos médicos. Yo te voy a compartir mi celular, es el 333-952-1051. Y nos puedes seguir en redes sociales, @Grupo Caloca, y nuestra página de internet, grupocaloca.com. Así es que ya sabes dónde encontrarnos. Te esperamos. Regresamos con la doctora. Comentábamos esto porque muchos de los pacientes no tienen seguro de gastos médicos. Los servicios de urgencias, desgraciadamente, a veces no son los adecuados o los oportunos, porque hay pacientes que inclusive en el mismo hospital, y eso es una recomendación que siempre hay que hacer con los médicos, el paciente tiene que primero estabilizarse de sus signos vitales antes de tomar cualquier tipo de radiografía, por lo que usted comenta. Puede ser un paciente que en este momento, al llegar inclusive a urgencias, puede ser que no tenga el problema. Pero durante el hecho de que tómale la radiografía, ahorita vemos, es mejor. ¿Cuál es más o menos el protocolo que debe seguir un paciente cuando se sospecha, de acuerdo al accidente de alta energía, debe de estar en los servicios de urgencias? Llega al servicio de urgencias y lo primero que tenemos, obviamente, tomar signos vitales, preguntarle si existe la oportunidad al paramédico
cómo fue el trauma, dónde fue, porque eso nos va a orientar hacia dónde tenemos que buscar. Nosotros tenemos que descartar esas lesiones. Entonces, si yo veo que llega un paciente que está consciente, pero que está empezando a bajar la presión, que yo lo toco, el de la pelvis, y le duele, entonces, antes de mandarlo a rayos X, le pongo una sábana para descartar la fractura. La sábana no me va a interrumpir en nada para la radiografía. Prácticamente mi radiografía va a salir perfectamente con todo y la sábana. ¿Qué pasa en un servicio de urgencias donde nosotros tenemos que estar al pendiente no solamente de la pelvis, sino del tórax, del abdomen, que son radiografías básicas en un servicio de urgencias, y también tenemos que descartar que este paciente esté consciente, ¿no? Siempre y cuando él nos manifieste también algunas de su sintomatología. Bien, ahora, ¿qué lesiones agregadas tú encuentras en un paciente con fractura de pelvis? Es muy frecuente que tengamos lesiones de abdomen, lesiones de tórax y traumatismo craneoencefálico. Junto a esto también llegamos hasta en un 20% lesiones de huesos largos, como fémur, tibia, que son los que se presentan también. Hay unas lesiones ocultas que pasan desapercibidas frecuentemente porque no son tan objetivas como las fracturas de sacro. Fracturas de sacro aisladas se pueden presentar y no las detectamos. Y estas fracturas pues se tienen que tomar una tomografía, pero una vez que tenemos estable al paciente. Algo que tú dijiste, José Luis, es cierto, o sea, no perdamos tiempo en mandar al paciente a tomografía, sí, tómale, en urgencia decimos, sí, tómale radiografía de tórax, y resulta que nos llaman de la tomografía y ya se chocó el paciente en la tomografía cuando podíamos haber evitado todo ese desenlace, ¿no? Entonces, el parámetro es primero, no muevas al paciente, inclusive en el mismo sitio del accidente, hasta que no lo tienes canalizado. No determinas el grado de lesión de acuerdo a la cinemática, o sea, cómo se produjo el accidente, ¿es así? Así es. Después, ¿en cuánto tiempo lo vas a trasladar a un hospital para, si en dado caso que sea muy urgente, lo que se llaman, hay que regular al paciente al hospital más cercano, que eso es importante, porque a veces, no, pues llega a un hospital, tiene seguro social y ahí lo dejan. Exacto. Es una gran realidad que en México estamos en esa situación. Todo paciente, independientemente de la aseguradora o no aseguradora, siempre será necesario que el paciente sea atendido primariamente y luego después administrativamente ya veremos cómo se resuelve la situación, ¿verdad? Es correcto. Fíjate que yo pues trabajé 30 años en el Seguro Social y el Seguro Social pues teníamos todo. Yo decía, saquen el C de pelvis y saquen el C de fijadores. Pero posteriormente me fui a trabajar a JOCO. JOCO es un hospital de salubridad donde no teníamos todos los equipos. ¿Y qué hicimos? Empezar a formar pequeños equipos, solo mete 4 shunts, abrazaderas, o sea, lo básico para un fijador externo. Entonces teníamos ya nuestros bultitos, 4 bultos, entonces el residente me llamaba, doctora, acaba de llegar un paciente con fractura de pelvis, ponle el fijador. Obviamente, previamente habíamos entrenado al residente para que lo colocara. Pues como todos lo saben y ya escucharon, era la doctora una experta en este tipo de lesiones. Sí es importante que nosotros tengamos muy en cuenta la oportunidad de poder atender este tipo de pacientes, que los familiares conozcan la magnitud, porque luego se lo quieren llevar a otro lugar, yo me lo llevo a lo privado, en el lugar de urgencia, hasta no descartar este tipo de lesiones, pues ya decidirá el familiar trasladarlo a algún otro lugar. Doctora, agradecerte la presencia a este programa, pedirle a la gente que por favor se ponga en contacto con la doctora en dado caso de que haya una situación de asesoría, que con todo gusto hablará. Dime dónde te podemos encontrar, doctora. Estoy en México, en el Hospital Metropolitano. Mi correo es gracegallardo@hotmail.com. Me va a dar mucho gusto poder asesorarlos, me encanta enseñar, me encanta transmitir mi experiencia y de verdad que va a ser un gusto. Y a nuestro público que nos ve en otros países, Centroamérica, Sudamérica, en España, hay excelentes doctores, por eso ahorita estamos en un congreso de la Federación de Colegios de Ortopedia y Traumatología a nivel nacional en México y estamos nosotros presentando a la gente que verdaderamente tiene una experiencia y que le gusta mucho la enseñanza, que transmite sus experiencias en este tipo de problemas para que en tu país, en tu ciudad, tengas una persona experta
en cirugía de pelvis y acetábulo, porque esto le va a dar la seguridad de que la calidad de vida y sobre todo la vida de un paciente sea lo más importante. Esto fue Detrás del Médico. Nos vemos en la próxima. Agradecerle a la doctora. Gracias. Y agradecerle a ustedes su presencia. Muy amables.